Praise the Lord. Adoramos a Jesús. I am so happy to be here. Estoy tan contento de estar aquí. Listen, folks, I checked yesterday Yo estuve chequeando en el día de ayer when I saw that it was snowing again late afternoon. cuando noté que todavía tarde en el día de ayer estaba nevando. And we have 5.5 weeks for the first day of spring, right? Y nos faltan 5 semanas y medias para el primer día de la primavera. So I am counting. Pues yo estoy contando. But God is good and we're here, right? Pero Dios es bueno y estamos aquí. He's so merciful. Él es un Dios de tanta misericordia. And just the honor to be able to worship Him Y simplemente por tener el honor de que podemos adorarle and to mention to Him that we think He's a great God is y que podamos decirle a Él con nuestro corazón que Él es un Dios grande y maravilloso. what an honor it is. ¡Qué honor es! I want to publicly excuse myself with Sarai. She's not here, right? And Jayla. I didn't go to their party, and I'm going to speak to her personally and tell her. Amén. El pastor se quiere excusar con la jovencita Saraí que cumplió un año ayer y él no pudo ir a Praise su the Lord. cumpleaños. I heard it was a good time. Praise the Lord Sí, for that. estuvo precioso. See, when we serve the Lord, our things somehow work out. Amén. Cuando servimos al Señor, todo lo que hacemos sale bueno. Amen. Praise the Lord. Amen. Let's open the Word, if you don't mind, like that. Sitting down, you can stay sitting. Se puede quedar sentado, pero por favor busque su Biblia. In the book of 2 Chronicles, En el libro de Segunda de Crónicas, chapter 26. capítulo 26, eso We will está be reading the first 3 verses. en el Viejo Testamento. Estaremos leyendo los primeros 3 versículos. Segunda de Crónicas 26. If you're just starting to study the Word, it's right after 1st and 2nd Kings, and then we see 1st and 2nd Chronicles, or it is 2nd Chronicles, chapter 26. Ajá, Segunda de Crónicas, capítulo 26, se encuentra después del libro de Primera y Segunda de Reyes en el Viejo Testamento. Amen. When you have it, can you say amen? Cuando lo tenga, diga amén. So everyone has it? ¿Todos lo tienen? Amen. Let's see what the Word of the Lord has for us today Vamos a ver qué tiene la palabra del Señor para on nosotros this hoy. beautiful, cold, and sunny Sunday. En este día frío, pero brilloso. Amén, con el sol. Domingo. 2nd Chronicles 26 says, and all the people of Judah took Uzziah. He was 16 years old and made him king in place of his father Amaziah. He was the one who rebuilt Elath and restored it to Judah after Amaziah rested with his fathers. Uzziah was 16 years old when he became king. Amén. Y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar. Would you be so kind? Usted sería tan amable And let's pray together. y vamos a orar juntos, por Let's favor. close our eyes and pray. Lord, we thank you and we honor you, Lord. Señor, te damos gracias y te honramos. We have sang to you. Hemos cantado a tu We nombre. played instruments for you. Hemos tocado instrumentos para ti. We raised holy hands to you, our Father. Levantamos manos santas hacia ti, que eres Now I nuestro Padre. ask, and these people ask, that you speak to us. Ahora yo te pido y el pueblo te pide que nos hables. I need for you to speak to me, Lord. Necesitamos, Señor, que nos hables. You are the Lord that knows all things. Que tú eres el Dios que conoce todas las cosas. That you may speak in the name of your Son Que tú Jesus. puedas hablarnos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amen. Amén. Praise God. For many months, Por muchos meses, Lord has dealt with me with this topic. Dios ha estado bregando conmigo personalmente con este tópico. I would be lying if I would say that I was praying to see when I preach about it, Mentiría si le digo que estaba pensando cuando iba a predicar al respecto, because I thought it would be a personal thing that God is giving for me. porque yo pensaba que era un mensaje personal que Dios me estaba dando a mí. But as this week went by, Pero según esta semana iba pasando, I wanted to continue to preach in a line that I had. quería continuar predicando por una línea por la cual ya yo tenía. But as I continued to study the Word and take some notes, Pero según continué estudiando y tomando notas, I actually, and we'll do it soon, actualmente, y lo haremos pronto, I started with writing notes and thinking I was going to preach about the day the 16-year-old boy died.
pensé que yo iba a estar predicando sobre el día cuando este niño de 16 años murió. So before we talk about someone dying, we needed to see his history, right? Pero antes de poder hablar de cómo una persona murió, es necesario ver su historia. And as I studied this, Y según yo estudié I esto, got a nudging of the Holy Spirit, yo sentí un toque del Espíritu and I felt in my heart y sentí en mi corazón how his life and his dad's life cómo la vida de este niño y la vida de su padre correlated with what God had given me months before. tenía relación con lo que Dios me había dado And anteriormente. I want to speak to you Y yo les quiero hablar about something that I dare say the Lord titled de algo que me atrevo a decir que el Dios lo tituló the pride trap. la trampa del orgullo. The pride trap. La trampa del orgullo. I honor God because I see that everyone here, Yo le doy honra al Señor porque creo que todo el mundo aquí, one way or another, serves God or knows about God. de alguna forma o de otra, le sirve a Dios o conoce a So Dios. let's get into this. Y vamos a entrar a la I palabra. love speaking about the word, Me man. encanta hablar de la palabra. And the people of Judah took Uzziah, who was 16 years old. Y dice aquí que todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años. Not only was this young man 16 and now the king of Judah, No solamente era un jovencito que tenía 16 años y ahora era rey de Judá, but what made the challenge even bigger pero lo que hizo el reto aún mayor was that his country had split. era que su país estaba dividido. The people of Israel had split because of civil war. La gente de Israel se había dividido debido a una guerra civil. You and I know the history of Israel with God, right? Usted conoce la historia de Israel con Dios. They serve God, Ellos servían a they Dios, worship God, lo adoraban and they're blessed and prosperous. y eran bendecidos y prósperos. When they deny God Cuando negaban a Dios and turn their back to y God, le daban su espalda al all Señor, hell breaks loose in Israel. todo el infierno se soltaba sobre ellos. But this is the worst that it could get, Pero en estos momentos estaba de lo peor que se pudo haber encontrado. because now they were fighting within each other, Porque ahora se encontraban peleando los unos con los otros. brother against brother, Hermano contra hermano. killing each other. Matándose. And they had two kings. Y tenían dos reyes. This 16-year-old boy Y este niño de 16 was años named King of Judah. fue el que fue nombrado rey de Judá. If you have your Bibles open, and I ask you to do that, Si usted tiene su Biblia abierta y le invito a que la tenga abierta. in the previous chapter we see En el capítulo anterior podemos ver why this boy became king at 16. por qué este niño se convirtió en rey a los 16 años. Second of Chronicles chapter 25. Segunda de Crónicas capítulo 25 Uzziah's dad, his name is Amaziah. dice que el papá de Usías se llamaba Amasías. And verse 1 says, and Amaziah was 25 years old when he became king. Y nos dice que su papá Amasías se convirtió en rey a los 25 años de edad. And he reigned in Jerusalem for 29 Y years. dice que reinó en Jerusalén por 29 años. Look what verse 2 says. Pero mire lo que dice el verso 2. And he did what was right in the eyes of the Lord, Y dice, y él hizo lo que era correcto ante los ojos de Dios, but not wholeheartedly. pero no lo hizo de todo corazón. You know how I interpret that? ¿Usted sabe cómo yo interpreto esto? He did the things for God, Él hizo las cosas para Dios, but sometimes he would do them halfway. pero a veces algunas de ellas las hacía a mitad. Sometimes he did it out of debt. A veces las hacía para no quedar en deuda con Dios. Sometimes he did it just because other people did it. A veces lo hacía porque otras personas lo hacían. In other words, what I'm trying to say En otras palabras, lo que deseo decirles is es that this man was just a religious fellow. que este hombre simplemente era un hombre religioso. He did what was right, Él hacía lo correcto, but not wholeheartedly. pero no lo hacía de todo corazón. Towards the end of his kingship, Al final de su reinado, we see, for example, in verse 14 podemos ver en el verso of 14 that same chapter, de ese mismo capítulo 25 that Amaziah returned from slaughtering the Edomites. que Amasías regresaba de haber destruido a los amonitas. He brought back gods of the people of Seir. Y dice que él, luego de destruir a esas personas, tomó los ídolos de ellos y los metió adentro de su pueblo. He actually sent
them up as being his own gods. Y después los erigió, les puso un altar y se los enseñó al pueblo como que ese era su nuevo Dios. He would bow down to them Dice que él se postraba delante de estos and burn ídolos. sacrifices to these Y gods. decía también que quemaba sacrificio a estos dioses. And verse 15, Y el verso 15 nos dice, the anger of the Lord burned against y Amaziah. dice el verso 15, entonces se encendió la ira del Señor contra Amasías. Now I'm going to read a little quicker Y voy a leer un poco más rápido, because the Bible says porque la Biblia dice that the prophet came to him. que vino un profeta de Dios a donde él y le dijo, Why do you consult these people's gods which could not save their own people? y le dijo el profeta, ¿por qué has buscado a los dioses de otro pueblo que no han podido librar a su propio pueblo de tu mano? While the prophet was still speaking, the king said to him, Y mientras aún el profeta hablaba, el rey le dijo, who has appointed you as an advisor to the king? ¿quién te ha constituido a ti como un consejero real? Stop, Detente, or you'll be struck down. porque si no te vamos a matar. So you know what the prophet did? Entonces, ¿sabe lo que hizo el profeta? Because the real man of God, Porque el verdadero hombre de Dios, now listen to me for future reference. escúcheme esto para que lo use para futura The referencia. real prophet of God El verdadero profeta de Dios simply gives the word. simplemente te da la He palabra. doesn't push you Él no te empuja or nudge you o te empuja or convince you to obey the word. o te trata de convencer para que tú obedezcas la The palabra. prophet of God's responsibility La responsabilidad del profeta de Dios is to give the word of the Lord. es darte la palabra de Dios. So this prophet, Pues este profeta okay, hizo eso. not a problem. Ningún problema, dijo. But basically, and I'm paraphrasing, Y básicamente, y lo voy a he parafrasear, said, you'll see what's going to happen. y le dijo, tú verás lo que va a So ocurrir. this is the son of Uzziah, remember that. Pues acuérdese que estamos hablando aquí del papá del rey Let's go Uzías. down to verse 19. Si bajamos al verso 19, Now he is negotiating ahora este rey Amasías se encuentra negociando with the other king of Israel. Remember, they have two kings. They're in civil war. con el otro rey de Israel. Acuérdese que Israel está dividido y que tiene dos reyes. Now look what this other king tells this man. Pero ahora usted mire lo que el otro rey le va a decir a este hombre. You are saying to yourself you had defeated Edom. Él le dijo, tú te estás diciendo que tú fuiste el que derrotaste a Edom. And now you are arrogant and proud. Y oiga, y tu corazón se ha envanecido y te estás gloriando. But stay at home. Dijo, quédate ahora en tu Why casa. ask for trouble? ¿Por qué quieres provocar You mal? will cause your own downfall. De modo que vas a caer tú y toda Judá contigo. And that of Judah also. Y Judá también. Isn't that something? ¿No es algo tremendo? And Amaziah, however, would not listen. Pero este rey Amasías no prestaba atención. Now let's look at the last verse of chapter 25. Ahora si miramos el último verso del capítulo 25, From the time Amaziah turned away from following the Lord, mire lo que dice aquí. Y desde el día en que Amasías se apartó de seguir al Señor, they conspired against him conspiraron contra él in Jerusalem and fled to Lachish. en Jerusalén y él tuvo que huir a Laquis. And their men went after him Pero lo persiguieron hasta ahí, hasta Laquis, and killed him there. y allí lo mataron. And he was brought back by horse Dice que lo trajeron de regreso en caballo and buried with his father in Judah. y lo sepultaron con sus padres en Judá. His own enemies knew. Sus propios enemigos conocían. Isn't that something? No es algo His de own, and not his boys, not his friends, no sus amistades, sino even his sus own enemigos. enemies knew. Sus propios enemigos, Bro, pride is getting the best of you. ellos reconocían que el orgullo estaba agarrando lo mejor de la vida de And look Dios. what happened to this Y man. mira cómo terminó. That's how we understand Ahora, por esto es que entendemos, that all of a sudden, apparently, his eldest son was 16 years old. llegamos a la conclusión que aparentemente su hijo mayor, que tan solo tenía 16 años, Became king of Judah. se convierte entonces así en el rey de Judá. Now look what it says about him that we read already. Pero entonces ahora mire lo que dice sobre Usías. 26 verse 3 tells us. El verso 3 te dice de ese Uzziah was 16 capítulo, years old dice que tenía 16 when he años became king. cuando comenzó a reinar, And he reigned in Jerusalem for 52 y years. dice que fue rey por 52 años.
años. Verse 4, and he did what was right in the eyes of the Lord. Y oiga lo que dice, y él hizo lo recto ante los ojos del Señor, Similarly to his father Amaziah. conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. But look what verse 5 says. Pero mire lo que dice el verso 5. He sought God Y persistió él en buscar a Dios during the days of Zechariah, en los días de Zacarías, who instructed him que tenía entendimiento y lo guiaba. in the fear of God. Un hombre que tenía entendimiento de la visión de And as Dios. long as he sought the Lord, God gave him Y success. dice aquí que mientras Uzías buscó al Señor, Dios lo prosperaba. 3 characteristics of this young man. 3 características tenía este muchacho joven. For those that think Para aquellos que creen that 16 is too young to serve the Lord, que 16 años es muy joven para servir a that being Dios, a teenager you cannot be used by God, que siendo un jovencito no puede ser usado por Dios, you cannot be blessed by the Lord, tal vez no pueda ser bendecido por Dios, you're very mistaken. está muy equivocado. The Bible tells us here La Biblia nos enseña that this young man sought God, que este muchachito buscó a Dios, looking out for God, él buscaba a Dios, seeking God. buscaba al Señor. Very importantly, it also says Importante también nos dice that he received and listened to instructions. que él recibía y escuchaba las instrucciones que se le daban. We see a young man looking for God, Vemos a un joven aquí que busca a Dios, hearing from the Lord, quería escuchar de Dios receiving instruction. y escuchaba y recibía instrucciones de And the Dios. third thing teaches Y lo us tercero que nos enseña es that he feared God. que él le temía a He Dios. respected God, this young man. Lo respetaba a Dios. Now look at the results, Pero entonces mire los resultados. because since he started being blessed mightily by God. Porque aquí nos dice que según él bendecía, buscaba de Dios, Dios le prosperaba. Verse 8 tells us El verso 8 nos dice, the Ammonites brought tribute to Uzziah, dice que los amonitas, quienes eran enemigos, pagaban tributos a Uzías. and his fame spread Y dice que la fama de este muchachito se divulgó as far as the borders of Egypt, tan lejos hasta la frontera de Egipto, because he had become very powerful. pues llegó a ser un joven muy poderoso. For example, in verse 9 it tells Uzziah built towers in Jerusalem Por ejemplo, el verso 9 nos dice que él edificó torres en Jerusalén. and corner gates, Y dice que también edificó puertas. and he fortified the cities. Y dice que fortificó las murallas de las ciudades. He built towers in the desert and dug many cisterns. Dice que construyó muchas torres en el desierto y cavó muchas And he cisternas. loved working with the soil. Y dice que le encantaba trabajar con la He tierra. loved agriculture Le encantaba la and agricultura. developed many Y things. dice que desarrolló muchas cosas en la The Bible also agricultura. says La Biblia también nos enseña. that he established a powerful army. Dice que estableció un ejército muy He poderoso. was very smart young man. Era un joven muy He inteligente. understood that these men were willing to die for their nation. Y él entendía que el ejército que tenía estaba dispuesto a morir por su So nación. he started paying them well Pues entonces comenzó a pagarles buen and give dinero them good equipment. y le daba buen equipo. That's all in this chapter. Y todo eso lo encontramos en But el look at capítulo. verse 16, Pero si miramos el verso 16, because verse 16, porque el verso 16 that when things are going well, nos enseña que cuando las cosas están yendo bien, that word is so dangerous and so esa palabra que te llega puede ser tan peligrosa. Because verse 16 starts with but. Porque el verso 16 comienza con la palabra que dice pero. Verse 16 says, but Uzziah became powerful. Y dice, pero llegó a ser muy fuerte. His pride led to his downfall. Dice, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. He was unfaithful to the Lord his God. Y dice, y le fue infiel al Señor su Dios. Now we're talking about pride.
Aquí estamos hablando de orgullo. We're talking about pride that causes traps in our lives. Estamos hablando del orgullo que causa trampas en nuestra vida. You know, this is so unfortunate what happened to this guy. ¿Sabe que es algo tan desafortunado lo que le ocurrió a este joven? He's no longer a teenager. Ya no es un jovencito. He's no longer a young man. Ya no es un muchachito joven. Remember, we read that he reigned for 56 years. Acuérdese que acabamos de decir que él reinó por 52 años. His pride led him to his downfall. Dice que su orgullo lo llevó a su destrucción. Verse 17 is Uzziah the priest. I'm sorry, let's go back to the beginning. But Uzziah became powerful. The pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord his God. He entered the temple of the Lord to burn incense in the altar of incense. Si volvemos al verso 16, cuando dice que él se puso muy orgulloso y que le fue infiel al Señor, dice, mire lo que él se puso a hacer, dice que se metió en el templo del Señor para él mismo quemar incienso sobre el altar. Now let me explain this, and I'm going slow intentionally, okay? Déjeme explicarle esto y voy un poco lento intencionalmente. He is called to be the king. Él fue llamado a ser rey. High priests are called to give sacrifices to the Lord. Los sumos sacerdotes son llamados para ofrecer sacrificios al Señor. They were trained to do this. Estaban entrenados para ello. They had to be from a certain family to do this. Para poder hacerlo tenían que pertenecer a cierta familia, linaje. They literally lived in the temple to do this. Literalmente ellos vivían dentro del templo para hacer esto. So now you understand how grave this was. Pues ahora usted puede entender cuán grave era esto. This king thought he was such a big shot Este rey se creía que era algo tan grande that he just waltzed into the temple que él simplemente muy campante se metió al templo. and then, man, you're good, I'll tell you. Amen. I know I'm good, baby. Yes. For you. And Y he just walked in the temple and said, I'll do whatever I want in here too. él dijo, yo me meto aquí en el templo y hago lo que a mí me dé la gana. And they confronted him. Y ellos lo confrontaron. It says 80 brave men. Y dice aquí que 80 hombres valientes. Again, 80 against 1. Let me explain to you why they were brave. Entonces déjeme explicarle por qué 80 contra un hombre. Déjeme explicarle por qué ellos eran valientes. Because with this culture at this time that we're reading, Porque en este tiempo en que nosotros estamos leyendo y en esta cultura, you couldn't even look at a king in his eyes. usted ni tan siquiera podía mirar un rey a los It was ojos. called royalty. Porque a eso se le llamaba realeza. If you just heard the king was on his way, Si usted con tan solamente saber que el rey venía de camino, you had to get out of the way and stay down like this. usted tenía que salirse del camino y tenía que inclinar su rostro. So here's the king doing his sacrifices all by himself. Pues aquí está este rey que se mete en el templo y comienza a hacer sacrificios de He probably sacerdotes. didn't know what he was doing. Él tan siquiera tal vez ni sabía lo que estaba haciendo. And these guys notice and say, what the heck are you doing? Y estos hombres lo confrontan y le dicen, ¿qué rayo es lo que tú estás haciendo? Verse 19 tells us, Y el verso 19 dice, Uzziah, who had a censer in his hand, ready to burn the incense, became angry. y dice, pero Uzías, que tenía un incensario en su mano para quemar incienso, dice que se llenó de ira. While he was raging at the priests, Y dice que mientras estaba airado contra esos 80 he was sacerdotes, probably wondering, which way am I going to cut their heads? All 80, I'm going to cut their heads. How dare they talk to me this way? tal vez estaba airado y decía, ¿a quién le cortaré la cabeza primero? ¿Cómo se atreven ellos que yo soy un rey? And then he says, the Bible says, Y la Biblia claramente nos dice that before the incense in the altar of the Lord's temple, que mientras él estaba frente al altar ahí con el incensario, leprosy broke out on his forehead. dice que la lepra le brotó en la frente. When Azariah, the chief priest, and the other priests looked at him and they saw the leprosy in his forehead, they hurried him out. Indeed, he himself was eager to leave the place. Y dice que inmediatamente cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, he aquí que él tenía la lepra en la frente. Y dice que inmediatamente lo hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Because the Lord had afflicted him. Santo Yes. Jesús. And look at verse 21. Mire lo que dice el versículo 21. King Uzziah
El rey Usías, that young boy ese muchachito que en that un tiempo fue started so joven, well, que comenzó también, who was the king that was looked up by other kings. que era un rey a quienes los demás reyes admiraban. His outcome was that he had leprosy until the day he died. Su fin fue que quedó leproso hasta el día de su muerte. Listen to me, I had to live in a separate house. Esto quiere decir que él tuvo que vivir fuera de su castillo en una casa He separada. didn't even enjoy Él ni tan siquiera pudo the disfrutar benefits of being a king for the rest of his life. los beneficios de ser un rey por el resto de su vida. And the Bible is so clear. Y la Biblia es tan clara. This is not me. No soy yo The diciéndolo. Bible says that pride led to all this. La Biblia claramente establece que el orgullo fue lo que condujo a Usías a este fin. Can I be real with you today? ¿Puedo ser honesto con usted hoy? Can I be honest with you today? ¿Puedo ser real con usted hoy? Let's talk about this Vamos a hablar de in esto three en aspects. tres aspectos. In three En aspects. tres aspectos. The definition of pride La definición de orgullo is resting on your laurels es que tú te pongas a descansar en tus laureles for what you have or what you've done. por lo que has hecho o por lo que posees. But many people believe Pero mucha gente cree that we become prideful que muchas veces nos hacemos orgullosos when we happen to live in abundance. cuando vivimos en abundancia. And that's not necessarily true. Y eso necesariamente no es verdad, Because I was told, I wasn't there, porque a mí me dijeron, y no estuve yo allí, there was a missionary trip. que había un viaje misionero. The country is not necessarily the important part. El país no es importante conocer cuál era. And there was a group of Christians going to the poorest towns of the land. Y había un grupo de creyentes viajando por esas tierras en los lugares más pobres. They went with Bibles and used glasses and clothing, going door to door for the necessities of the people. Estas personas llevaban ropa y espejuelos y para suplir necesidades, yendo puerta por puerta a los hogares de estas personas. And as they walked down the mud road, Y según ellos caminaban por aquel camino de tierra, you were lucky if you had a wooden shack. eran afortunados aquellos que tenían tan siquiera una choza de madera. And all of a sudden, this middle-aged man, Y de repente este hombre de mediana edad he weighed about 120 pounds, pesaba como unas 120 libras, no shirt, no tenía camisa, you could see his ribs. le podías ver sus He had costillas, some jeans that were cut, tenía maones rotos, no shoes. no tenía zapatos. And he started saying these words that I'll never forget. Y comenzó a decir estas palabras que nunca olvidaré. I don't want anybody in my house. Yo no quiero a nadie en mi casa. I don't need none of that stuff. Yo no necesito nada de eso. I'm the one that supports my family. Yo soy aquí el que mantengo a mi I'm the familia. one who handles my Yo situations. soy el que manejo mi Don't situación. you dare knock on my door. Ni tan siquiera se atrevan a tocar a mi puerta. That's pride, folks. Eso es orgullo. That's pride. Eso es orgullo. So let's not be misinformed. Pues no estemos mal informados. What type of pride do we have as an individual? ¿Qué tipo de orgullo podemos tener como individuos? How can we be successful like these two kings? ¿Cómo podemos ser personas prósperas como estos dos reyes? How could Uzziah, seeing what happened to his dad, ¿Cómo este joven Usías, habiendo visto lo que le ocurrió a su padre, do what he did? hacer lo que hizo? Stubborn as an ox Duro, cabeciduro, because of pride. debido al orgullo. Why would his son, Porque su hijo, with all the power and fame, con todo el poder y la fama que tenía, decide to do something that doesn't pertain to him, that it belongs to those called by God to do? decidió hacer algo que no le pertenecía a él hacerlo, sino que le pertenecía a aquellos que Dios había llamado a hacerlo. The Bible is full of situations like that. La Biblia está llena de situaciones similares a esta. Lot, L-O-T, caused a lot of trouble to Abraham and his family because of pride. La Biblia nos enseña que Lot le causó muchos problemas a Abraham y a su familia debido a su orgullo. King David caused a lot of trouble to the people of Israel because he hid his sin and murdered someone because of pride. La Biblia nos enseña que el rey David le causó mucho dolor a su pueblo porque él cometió pecado, lo quiso esconder debido al orgullo. That's what the Bible teaches us. Y así nos enseña la palabra. Jonah refused to do the will of God. Jonás rehusó hacer la voluntad de Dios. He was called to do something he had done all his life.
Él fue llamado a hacer algo que él había hecho toda su vida. His name is the prophet Jonah. He was told to prophesy. Él es conocido como el profeta Jonás y Dios lo que lo llamó fue a profetizar. And he refused because of pride. Because I don't like those people. I ain't preaching to them. Racismo. Racist. Ajá. Yes. Y él rehusó ser profeta a donde Dios lo había llamado debido al orgullo y debido al racismo. You see, this disobedience that we see Vemos que esta desobediencia que vemos is pride-centered. está toda centrada por el orgullo. But I mention these people Pero menciono a estas personas because their disobedience debido a la desobediencia de ellos. carries those around them. Porque debido a que la desobediencia de ellos también afecta a los que los rodean. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. It is dangerous to be in a relationship that God does not approve of. Es muy peligroso que tú te encuentres en una relación de la cual Dios no aprueba. If it's a man and woman relationship Si es una relación entre un hombre y una and mujer you happen to argue every day y resulta que todos los días están peleando and fight every day, y pelean todos los días, you really think it's going to be better when you get married? ¿usted realmente cree que al casarse las cosas serán You mejor? really think that's going to improve a relationship? ¿Usted realmente cree que eso va a mejorar una relación? So then you carry your children Entonces esto lleva a que arrastres a tus niños Or a your esta parents. relación o aún a tus or padres whoever happens to be in your kingship o cualquier persona que se encuentre en medio de tu reino. to this pride because you said, I could change him, I could change her. Debido a este orgullo que cargamos, que te dicen, tú te dices, yo la puedo cambiar, yo lo puedo cambiar. We're talking about as an individual. Estamos hablando como un individuo. You know, people that are always surly and mean. Ve gente que siempre son agrias y amargadas. As soon as something wrong happens, they start threatening people. Son el tipo de personas que cuando algo malo ocurre, inmediatamente comienzan a amenazar a You otras speak personas. about revenge. Comienzan a hablar de venganza. That's an element of pride. Eso es un elemento del orgullo. Simply because you don't get exactly the way things you want them to go, Simplemente porque las cosas no están ocurriendo como tú anhelas que ocurran. you get angry. Te da coraje. That is pride. Eso es orgullo. Pride disenfocuses you from your vision. El orgullo te quita de enfoque de la visión que Dios te ha dado. Better said, it distracts you. En otras palabras, te distrae. It distracts you from having constant fellowship with Jesus. Te causa distracción para que no puedas tener hermandad con el Señor. Personal pride El orgullo personal keeps people away from you that want to be in your life. lo que hace es que aleja gente de ti que anhelan ser parte de tu vida. People that want to feed into your life, Gente que quieren alimentar tu vida. that want to bless your life. Gente que quiere bendecir tu vida. And you have caused barriers in relationships Pero el orgullo ha hecho que tú causes barreras en tus because they relaciones. hurt you 10 or 15 years ago. Porque fuiste de alguna forma u de otra herida o herido 10 o 15 años atrás. Folks, this is pride. Hermanos, esto es orgullo. This is pride. Esto es orgullo. Now, what can we talk about the church? Pero entonces, como iglesia, ¿qué podemos decir? We are the church of Jesus Christ. Somos la iglesia de Jesucristo. And we have a huge battle on our Y hands. tenemos una batalla enorme en nuestras manos. You ever heard the saying, man of God? ¿Usted ha escuchado el dicho hombre de Dios? You remember when saying man of God meant something? ¿Usted se acuerda cuando se decía hombre de Dios y eso significaba algo? When a man of God gave the connotation that he was someone close to the Lord. Porque aquel hombre que se le llamaba hombre de Dios, de verdad que te hacía sentir como que era un hombre que vivía cerca de Dios. Or called by God. O era un hombre que era llamado por Dios. Or it meant holiness. O significaba que era una persona santa. But now we're seeing in the news, Pero ahora en las noticias vemos men of God, que el hombre de Dios, supposedly men of God, supuestamente hombre de Dios, of different religions and different de faiths, diferentes religiones y de diferente fe, chasing little boys around son hombres persiguiendo a niños to pequeños satisfy their sick, demented sexual appetites. para tratar de satisfacer su mente enferma sexual. People called men of God Gente llamada hombre de Dios, who are manipulating and controlling people using spiritual abuse. gente que dicen ser llamadas hombre de Dios y utilizan la manipulación espiritual para poder controlar a las And personas. listen, folks, I'm being negative, but I'm getting somewhere. I believe. Estoy siendo un poco negativo, pero les garantizo que voy hacia un punto. Men of God, Hombre de Dios, two,
in the last few months, 2 de ellos en los últimos meses commit suicide while they pastored churches. cometieron suicidio mientras pastoreaban sus iglesias. Okay? Told you I was going to be real, right? Well, you know, Pastor A, Usted sabe, Pastor Abraham, is that we're in the last days. es que estamos en los últimos días. Is that God is coming soon. Es que Dios viene pronto. You know, man, be quiet. No, quédese callado. We have so much to do in this land, in this earth, in this country, in this state. Personalmente cree que nosotros tenemos mucho más que hacer en esta tierra, en este estado. The devil doesn't cause us to make bad decisions. El diablo no causa que usted y yo tomemos malas decisiones. The devil doesn't cause us El diablo no hace to fight with each other que nosotros peleemos los unos con los and otros speak bad about each other o que hablemos mal los unos de los and otros cause frictions with our brethren. o que exista fricción entre los hermanos. That's our carnal nature. Lo que causa esto es nuestra Because naturaleza the Bible carnal. says Porque la Biblia dice That if we sow que si nosotros sembramos according to the flesh, de acuerdo a la carne, we will reap according to the flesh. vamos a cosechar los frutos de la carne. Or if we sow according to the Spirit, Pero si sembramos de acuerdo al Espíritu, we will reap according to the Spirit. vamos a cosechar de acuerdo al Espíritu. You see, the church of God Usted sabe, la iglesia de Dios needs to understand necesita entender that we need to look for God. que nosotros necesitamos buscar a Dios. You and I need to understand Usted y yo necesitamos that we entender need to look for the Lord. que necesitamos buscar de Dios. Because pride is harming the beautiful bride of Christ. Porque el orgullo está causando mucho daño a la novia de Cristo. See, we feel we got it all. Nosotros, fear, We feel we o got it all. sentimos que lo tenemos todo. You ever noticed this? ¿Alguna vez ha notado esto? Now, those that have been serving the Lord for a short time, Aquellos que le llevan sirviendo al Señor por un corto I periodo, want to tell you quiero decirte to understand que por favor entiendas that none of us are perfect, que ninguno de los que estamos aquí somos that we perfectos, all have issues, que todos tenemos alguna and situación there is no perfect church. y que no existe una iglesia que sea perfecta. But I want to tell you Pero sí quiero decirte what is in my heart. lo que existe dentro de mi corazón. Because if you ever notice why churches go through scandals, Porque si tú has notado una de las razones por las que las iglesias pasan por escándalos and why do churches always have bickering and gossip and contentions y por qué hay congregaciones que existen mucho chisme, contienda y peleas and controversy, y controversias, it's because es debido a, we're led by the carnal nature, es porque somos guiados por la naturaleza not carnal, by the Spirit. no por lo espiritual. Because our pride has dictated to us Porque nuestro orgullo nos ha dictado a nosotros that we have everything under control, que tenemos todo bajo control. that I have the ideas and the vision. Que yo soy el que tengo las ideas y las visiones. I'm the one that controls everything. Yo soy el que controlo todo. And that is so Y dangerous. eso es algo tan y tan peligroso. I run this place. I am the authority here. Yo corro este sitio. Yo soy la autoridad. When they say I have an exclusive vision, Cuando ellos te dicen a ti que tienen una visión exclusiva, I think it's time to run. yo creo que es tiempo de correr. This is the exclusive vision. La visión exclusiva es la palabra What del we find in Señor. the Word of God. Lo que tú y yo Hallelujah. encontramos en la palabra de Dios. Pride has overrun the Spirit. El orgullo ha querido sobrecoger el espíritu. So we talked about as an individual, Hablamos de él como individuos, as a church. ahora como iglesia. And what can I tell you as a nation? ¿Y qué te puedo decir como una nación? Our pride as a nation is telling God He is no longer important. El orgullo en la nación le dice a Dios que ya él no es importante. Our pride as a nation is telling us we no longer believe in God. El orgullo que existe en la nación ahora dice ya nosotros no creemos en Dios. Our pride as a nation is telling all we need is wealth, stability, and prosperity. El orgullo que existe en la nación dice lo único que necesitamos
es riquezas y estabilidad y todo está bien. And while our leaders continue to forecast these things, Y mientras los líderes que nos dirigen comienzan a pronosticar estas cosas, our schools become a shooting gallery. nuestras escuelas se convierten en lugares de centro de disparo. With all the ways to prevent it, there's still more teen pregnancies than ever before. A pesar de todas las formas que existen para evitar los embarazos, vivimos en el tiempo donde existen más los embarazos entre nuestras We jóvenes. have more people in prison than any developed nation on earth. Esta nación tiene la mayor de gente encarcelada que cualquier otra nación mayormente desarrollada. We now legalize sin and celebrate it. Ahora legalizamos el pecado y lo celebramos. And we mock the faith of people. Y le echamos burla y nos burlamos de aquellos que tienen fe. But I am here to tell you today, Pero yo quiero decirte en este día, and if you're thinking, man, the pastor's in a bad mood, y si usted cree que dice ese pastor tiene coraje hoy, I am not in a bad mood. no estoy de mal humor. Because I am here to tell you today Porque yo he llegado hoy para decirte that there is good news in Jesus que Christ. en Jesucristo siempre hay buenas That in noticias. fact the Bible says Que debidamente la palabra te that dice there is still hope for the living. que para aquel que está vivo aún existe la esperanza. And in Psalms 147:6 tells us Y el Salmo 147:6 te dice, God sustains the humble. Dios es el que sostiene al humilde. Psalms 138:6 tells us El Salmo 138:6 dice, through the Lord is up on high. al Señor que está arriba en lo alto, He looks upon the humble. Él es el que mira al humilde. Proverbs 29:23 tells us Proverbios 29, versículo 23 te dice, a man's pride will bring him low, dice que el orgullo del hombre lo va a traer hacia lo más but bajo. a man's humble spirit gains honor. Pero dice que el hombre que tiene un espíritu humilde gana honra. Jesus himself declared, Jesucristo mismo declaró, take my yoke upon you toma mi yugo, toma mi carga sobre ti and learn from me, y aprende de mí, for I am gentle and humble. que soy manso y humilde. What must we do then? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Simply we must humble ourselves before mighty God Simplemente, hermanos, es que nosotros nos humillemos delante de Dios and look for him, y le busquemos for that his mercy may touch para que su misericordia pueda tocar. his body, his beautiful bride being the church, Pueda tocar la iglesia, su novia, que es that la his iglesia. mercy may touch Que su misericordia pueda tocar our nation, nuestra nación and that his mercy may touch y que su misericordia pueda tocar us as an individual. a nosotros como We need individuos. to learn Necesitamos aprender to prostrate and kneel. que lo que es postrarse y arrodillarse It is incredible to see. es algo increíble ver. And I'm not just talking here. Y no estoy hablando I'm particularmente talking de about the ustedes, last decade or so. hablando de la última década. It is incredible to see Es increíblemente ver people in church for years gente en la iglesia del Señor por muchos that have años never knelt down before the Lord. que nunca han tenido la experiencia de lo que es postrarse ante But la presencia I'm de Dios. here to tell you, Pero yo vengo a it decirte, is not your fault. no es tu culpa, It is the church's fault es la culpa de la that has iglesia not taught people how to seek God. que no le ha enseñado a la gente cómo buscar a Dios. We walk in Nosotros entramos in our expensive cars, en nuestros carros in our caros, $600 suits, en nuestros trajes de 600 into a dólares, $5 million building. en un edificio de 5 We sing a millones, few songs. cantamos varias We canciones, hop around for a few minutes. saltamos un ratito, We make some announcements. hacemos anuncios, We speak a word about how great we're doing. hablamos una palabra de lo bien que estamos And we see you in 7 y days. le decimos goodbye, nos vemos en 7 That días. sounds good for a season. Eso parece que suena bueno por una temporada. That is fun for a season. Eso es divertido por una But the temporada. word of God Pero la says palabra del Señor te that He dice is looking for people que Él está buscando that will gente worship Him in spirit and in que truth. le adoren en That espíritu will y en cry out to the Lord of Lords. aclamar al Señor. That we are not ashamed to cry before His presence Gente que no tenga vergüenza de llorar ante su and presencia prostrate down before His y que presence. se puedan postrar delante de su For He is presencia. Almighty God. Porque Él es el Dios todopoderoso. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Mi alma te bendice, Señor. Aleluya. Thank you, Lord. Yes. Santo. Help me, Jesus.
Aleluya. When Gabriel was a toddler, Cuando Gabriel era un niño, I take this word very seriously. yo tomo esta palabra muy en serio. My wife and I and Gabriel Mi esposa y yo y nuestro hijo Gabriel went to a church of an acquaintance of ours who was the pastor. fuimos a una iglesia de una amistad nuestra, quien era el pastor. And they were celebrating their 10th anniversary. Y ellos estaban celebrando en aquella ocasión su aniversario número 10. We sat towards the front. Nos sentamos hacia el frente. An apostle, this was in New York, an apostle from Long Island came to speak the word. Y esto era una congregación en Nueva York y vino un apóstol de Long Island a predicar aquella actividad. I'm terrible with names, but I remember his name, Salvador García. Ajá, y yo soy malo recordando nombres, pero me acuerdo que él se llamaba Salvador García. And he preached the word. Y predicó él una I palabra. have no idea what he preached about. Y honestamente no me acuerdo hoy en día qué fue lo que habló. But when he finished, Pero cuando él terminó, he said, the young man with the vest, God has a word for you, and it was me. él dijo, joven, tengo una palabra para ti, y me estaba hablando a Oh, mí. joven, that's Young man, you said. And I came to the front. Y yo pasé al frente. He says, I'm going to tell you things God has told you before. Dice, te voy a decir cosas que ya Dios te ha dicho Because anteriormente. God has called you. Porque Dios te ha And llamado. God's going to use you. Y Dios te va a usar. Is God going to take you to this and that and this and that? Y me dijo, y Dios va a hacer esto y esto y aquello But what I contigo. remember the most Pero lo que más me acuerdo fue was he told me, que él me dijo, but be humble. sé humilde. Be humble with the people. Sé humilde con la Be gente. humble with the people because there are people that are mistreated. Dile, sé humilde con la gente porque hay gente que son God is maltratadas. going to bring you people that are hurting. Y él me dijo, Dios te va a traer gente que son gente herida. People that need a shoulder to cry on. Gente que necesita un hombro en el cual puedan llorar. For God has called you to heal people. Porque Dios te ha llamado a ti a sanar a las personas. And let me tell you something. Y déjeme decirle, I may not pray 3 hours a day. yo no seré una persona que oro 3 horas al And día. I may not be singing praise and worship every day in my car. Y yo no estaré cantando adoración y alabanza todos los días en mi But carro. one thing I have tried to do is when God says something, doggone it, I'm going to do it. Que una de las cosas que me he propuesto en mi vida es que cuando Dios me dice que haga algo, yo lo voy a hacer, Señor. Make me a humble man of God. Hazme un hombre humilde de Make Dios. me a humble man of God. Hazme un hombre humilde de Dios. And I just don't understand and I can't fathom Y a veces yo no entiendo ni puedo concebir how simple things could be and how complicated we make them. qué simple a veces puede ser las cosas y cómo nosotros complicamos todo. 2 Chronicles 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice, If my people si mi pueblo, who are called by my name que son llamados por mi nombre, humble themselves and pray dice, si se humillaran y oraran and seek my face. y buscan mi rostro, aleluya. If they would turn from their wicked ways, Si simplemente se tornasen de sus malos caminos, I would hear them from heaven. dice, yo los escucharé desde los cielos. I will forgive their sins Yo voy a perdonar su pecado and heal their land. y yo sanaré su tierra. Jesus, aleluya. Hallelujah. Folks, this country needs God. Yes. Hermanos, este país necesita a Dios. This country needs God. Este país necesita a Dios. God is in decision-making mode. Dios está en una actitud de toma de decisiones. This is what he's saying. Y esto es lo que le está diciendo. Listen to what the Spirit of the Lord say. Escucha lo que dice el Espíritu de Dios. For I just about had it, says God. El Dios dice que está cansado. I've just about had it. Dice, está cansado. I've given you everything. Dice, yo les he dado todo. So much abundance. Tanta abundancia. So much technology. Tanta So tecnología. much power. Tanto poder. Yet you laugh in my face, says Pero aún God. así se ríen en mi rostro. What else shall I do? ¿Qué más puedo hacer? But wait.
si simplemente esperar, For I love my people, porque yo amo a mi pueblo. and I wait for humble people Y dice, y espero por gente humilde, to turn their backs on sin gente humilde que le dé la espalda al pecado and serve me in spirit and in truth. y que me sirvan en espíritu y en verdad. That's what God put in my heart. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón. And that verse Y ese verso in 2 Chronicles, en Segunda de God Crónicas, would deal with Israel Dios bregaba con and Israel deal with Israel y bregaba con and tell Israel them, look how simple it is. y les decía en muchas ocasiones, mira cuán simple es, Just put me first. simplemente dame a mí el primer And lugar. yet they would disobey God. Y con todo y eso, aún así desobedecían a They Dios. just try to destroy each other in civil war. Y aún en medio de todo esto, trataban de destruirse en medio de una guerra I civil. want you to commit today. Yo quisiera que tú te comprometieses en el día de I'm hoy. going to ask you to commit today Yo te lo voy a pedir en este to día. pray daily for the United States of Que America. te comprometas a orar diariamente por esta nación. Not because we're the best, No porque seamos los not because mejores. the pastor loves this place. No porque el pastor ama esta nación. Listen, I can name you a dozen places I'd rather live than here, man. Yo tal vez te puedo decir 12 lugares en los cuales yo podría vivir que no es aquí. But God called you and I for this place Pero at this time. Dios te llamó a ti y a mí en este lugar a esta I'm going to hora. ask you to pray for this country. Yo te pido que ores por esta That's nación. why we need to raise children and young men and young women. Por eso es que nosotros es importante que nosotros desarrollemos, levantemos niños y niñas That study, que estudien, that go to school, que vayan a la escuela, and be the congressmen of our nation, que sean los congresistas de nuestra and nación, be the mayors of our que cities, sean los alcaldes de nuestras and ciudades, be in the school board of our school que systems. estén en el departamento de educación de nuestro sistema Because educativo. one way or another, this has to change. Porque de alguna forma u de otra esto tiene que cambiar. How many are willing to pray for our nation? ¿Cuántos están dispuestos a How many orar? are willing to pray every day for the United States? ¿Cuántos están dispuestos a orar diariamente That we por will esto? change our ways. Que nosotros podamos cambiar That the nuestro church camino. may change its Que la ways. iglesia pueda cambiar su camino. And humbly look for Christ Almighty. Humildemente buscamos al Dios Todopoderoso. Aleluya. Hallelujah. God is wonderful. Life Mission World Outreach Center. Misión Vida, Centro de Alcance Mundial. We need humble people to do great things. Necesitamos gente humilde para hacer cosas grandes. Life Mission World Outreach Center. Centro de Misión, Misión Vida. I'm going to tell you right now, Quiero decirte desde ahora, if any leader si cualquier líder mistreats a person in this church, me maltrata a alguien de esta iglesia, spiritually abuses a person in this church, o espiritualmente me abusa a alguien en esta I'm going to iglesia, ask you to walk out the door and never come back. yo te voy a pedir que vayas por esa puerta y que nunca regresen. The church should be an oasis of grace, La iglesia tiene que ser un oasis de but gracia, also an oasis of peace, pero también un oasis de paz. an oasis of glory, Tiene que ser un oasis de gloria an oasis of joy. y un oasis de gozo. We are not here to stress people out. Aquí no estamos para causarle estrés a nadie. World Mission Outreach Center, Misión Vida, we need people that are hungry for God. necesitamos gente que tenga hambre de Dios. We need people that fall in love with prayer. Necesitamos gente que se enamore de la oración. I want people to pray Yo quiero gente que ore, that we cannot go into Bible class on Thursdays. que no, That we won't be able to go into the Bible class on o Thursdays. gente que cuando oremos que no podamos entrar al estudio bíblico de la And palabra. when we pray, Que cuando oremos we could actually say, que podamos is decir, that it? I'm not done yet. ¿será posible que ya se acabó el periodo de oración? No he I need people terminado. that love prayer. Yo necesito gente que ame hablar con Dios. I'm going to tell you this. Le voy a decir The algo. church I grew up with, La iglesia en que yo crecí, super legalistic, bien legalista, real strict. bien I estricta. would have had this back then. Si yo tengo esta barbita en aquel The tiempo, pastor would have told me, get off the drum set, you sinner. me hubiese dicho, bájate de la batería, so pecador. Crazy, right? Loco, loco. That's crazy, man. But let me tell you something. Pero déjeme decirle There was a algo. man in that church Había un hombre en esa that as iglesia soon as he walked in, que según él entraba, he would hit the altar
se tiraba al altar and would not get up until the preacher had the mic in his hand. y no se levantaba hasta que el predicador tuviese el micrófono en la The mano. entire praise and worship, Todo el tiempo de adoración he's crying out at the altar. estaba gritando en el altar. During the announcements, he's crying out in the altar. Durante los anuncios él clamaba en el altar. And one day, Y un día God spoke to my pastor. Dios le habló a mi pastor. Because all these people with this religious mumbo jumbo, Porque toda esta gente con todos estos asuntos religiosos, I honor them because they seek God. yo les honro porque buscan a Dios. I honor them because they pray and fast. Yo los honro porque oran y ayunan. And my pastor came to me Y mi pastor vino a donde mí and said, the devil's about to attack you. y me dijo, el diablo está a punto de atacarte. Fast a few days and just kept on walking. Me dijo, ayuno unos cuantos días y siguió caminando. So I fasted. Pues yo ayuné. And Marcus, check this out. Y Marcos, oye esto, Being pastor. young as I was, Así joven como yo I era, fasted on a Saturday, ayuné un sábado. went to see the Knicks Saturday night, Fui a ver a los Knicks jugar sábado en la noche and I fasted Sunday. y ayuné el domingo. And I went to church at 7 o'clock in the morning. Y aparecí a la iglesia a las 7 de la mañana. And guess who was in the altar? Y aquí usted sabe quién estaba en el altar. That brother that never said a word, Ese hermanito que nunca decía una palabra, but prayed pero se pasaba and orando prayed y oraba and prayed. y oraba. And I knelt down next to him. Y yo me arrodillé al lado de él. And when this boy laid hands on me, Y cuando ese hermano me puso las manos I encima, felt an electric current in my life. yo sentí una corriente eléctrica. I felt something I had never felt before. Yo sentí algo que no había sentido antes. And for the first time in one of the few times, Y por la primera vez en una de las pocas although I veces, was leaning down, aunque estaba yo inclinado, the power of God was so strong el poder de Dios era tan fuerte that I literally fell to my side. que yo por poco me caigo de lado. And I was there for about an hour. Y estuve así como por una I hora. could sense people walking in. Y yo sentía como la gente entraba. And they must have said, oh, so Amy fell asleep. Y la gente tal vez diría, oye, se quedó Because dormido. I was in a fetal position. Porque yo estaba como en una posición fetal. That is the power of prayer. Así es el poder de la Prayer is oración. much more than just talking with God. Orar es más que simplemente hablar con God is Dios. much more than just a spiritual exercise. Es más que un ejercicio espiritual. Power is in prayer. El poder se encuentra en la There is oración. power in prayer. Hay poder en la oración. Signs and wonders come when we pray. Los señales y milagros llegan When cuando we oramos, humbly look for the Lord. cuando humildemente buscamos a We Dios. need people that pray. Necesitamos gente que ore. Hallelujah. Gloria a Dios. And like I said before, we end with this. Y como dije anteriormente, y con esto cerramos, No matter how big we get, no importa cuán grande lleguemos a ser how far we go, o cuán lejos lleguemos how anointing we could get, o cuánta unción podamos recibir, we must stay humble before the Lord. es importante que nos mantengamos humildes delante de Dios. Let's stand up on the... Vamos a estar puestos de pie. Aleluya.